Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro Librosfera, página 14. Rodrigo, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. Muchas gracias. Un saludo a todos nuestros amigos que van a, que van a mirar nuestro programita y van a comentar, obviamente. Bueno, ya nos han Y llegado muchos comentarios y, como te decía, ayer pasé a un lugar en el centro y nos conocían. mira, ¿ah? Eso, está buenísimo. Oye, como pueden ver, nuestros fieles seguidores, hablamos tanto de las religiones que capaz vamos a terminar creando una religión, ¿no? Los librosferianos, ¿no? Está con nosotros Patricio Díaz Silva, quien nos había acompañado hace algunas páginas atrás, cuando estuvimos hablando de masonería, que como siempre quedan muchos temas ahí dando vuelta, pero tuvimos una muy interesante introducción. Así que Patricio Díaz hoy día nos acompaña nuevamente con un temazo que en algún momento teníamos que tocar, ¿no? En algún momento teníamos que tocar este tema relacionado con el tarot. Así que, Patricio Díaz, bienvenido a tu casa. ¿Cómo estás? Qué gusto que nos acompañes y gracias por estar aquí también. Muchas gracias, queridos amigos, Emil y Rodrigo, por la invitación. Espero que tengamos una reunión entretenida para hablar sobre este tema que es atractivo y algo controversial. Ay, eso es lo que nos gusta, algo controversial. Bueno, hablando de cosas controversiales, yo tengo un par de noticiosferas que no sé qué les parece a ustedes, pero bueno, en realidad una puede ser más conversadita que la otra. La otra fue como un descubrimiento que tuve en la semana que no me lo imaginé, estaba ahí. Pero la primera es que ayer salió en una información en un diario digital que en Alemania, en una iglesia luterana, en una conferencia luterana, el sermón y todo el culto lo hizo la inteligencia artificial, ¿no? Agarraron un avatar, lo hicieron predicar, le pidió a la gente que canten. O sea, yo dije, bueno, sería todo, estoy colgando la sotana, porque ya después, oye, y eso que estamos partiendo nomás con el asunto de la inteligencia artificial, si esta cuestión tiene cuántos meses, un año a lo mucho, ¿no? Así que imagínate, en 5 años, 10 años nos van a sacar una foto de perfil de lado y nos van a decir ¡ping! Que les vaya bien. En el año 2032 las máquinas ya tienen el gobierno total de la... ¿Te estás refiriendo a Skynet? ¿No? Skynet, Terminator. Fue enviado el exterminador. Comenzará en ese momento la era del ocio. Sí, la era del ocio, sí. O el exterminio, no sé. Pero fue extraño y además que la iglesia se llenó. Pues bueno, igual era como la novedad, ¿no? Vamos a tener la inteligencia artificial predicando. Un pastor dijo, mira, sí, igual estuvo interesante. Con la perita temblando, ¿no? Sí, igual estuvo interesante. igual estuvo... Mira, me fijé en LinkedIn y hay varios pastores, dice, buscando trabajo. Varios pastores buscando trabajo. Oye, pero de alguna manera esta cuestión partió con la pandemia, ¿no? Porque los otros, en mi caso, los pastores tuvimos que aprender éramos una pantalla nomás, pues éramos un avatar, ¿no? Y teníamos que hacer todo, teníamos que hacer no Santa Cena, porque hay un drama teológico con la Santa Cena, que es la Eucaristía, digamos, que no la podíamos hacer. Algunos la hicieron en otros países, acá a nosotros no nos dejaron, pero teníamos que hacer todo, ¿no? Ahora canten, ahora vamos a hacer esto, ahora no recogimos la ofrenda con tarjeta de crédito, pero otras iglesias sí lo hicieron, ¿no? Vamos a recoger la ofrenda y aquí está, ¡pum! PayPal, ofrende, diezme. Así que así están las cosas, la inteligencia artificial haciendo de las suyas en este mundo tan cibertecnologizado, ¿no?
Si a eso le sumamos el tema de las gafitas que sacó Apple, que parece que dicen que son a todo trapo, ¿no? Realidad aumentada y todo lo demás. Es una era tremendamente interesante la que estamos viviendo, tremendamente interesante. Y la otra noticia que estuve viendo es que yo no lo sabía, pero hay un grupo que me llamó la atención que se llama Hakuna. No sé si lo han escuchado. Ya. Apareció en el portal Protestante Digital o Lupa Protestante, no me acuerdo cuál de los dos, que son plataformas españolas de noticias religiosas. Y apareció un comentario sobre el grupo Hakuna, que es un movimiento católico súper interesante, muy interesante, yo no lo había escuchado nunca. Es como el camino catecumenal, es un movimiento relativamente moderno, o sea, que tiene poquitos años, con música muy estilo Hillsong, muy estilo alabanza y adoración evangélica, con conciertos, con grupos de música. Ningún feo, por supuesto, porque así como el estilo gospel. Exacto. El estilo gospel. Exacto. Todos lindos, todos esbeltos en estos grupos de música. No hay ningún gordo feo. Así que no tengo ninguna posibilidad Eso están haciendo programas. No, pero generalmente los coros gospel son de negros, son de personas robustas, son de personas gordas, de todo tipo. Pero tienen voces maravillosas. Estos son bandas que de alguna manera provienen de Estados Unidos, ahí está como el molde, ¿no? Australia, Estados Unidos, que tocan música, digamos, religiosa, y son todos lindos. Pero lo interesante es que es un movimiento que detrás está el Opus Dei, eso me llamó la atención, porque son tienen un montón de cosas, reúnen un montón de jóvenes, ya están como en 25 ciudades en el mundo. Pero sigue siendo un movimiento que está de alguna manera patentado, por decirlo de alguna forma, por el Opus Dei, ¿no? Y el Opus Dei es un movimiento ultra conservador, ¿no? Católico. Entonces llama la atención, es como uno puede decir en este sentido, ok, esto es lo que el catolicismo o parte del catolicismo está intentando, porque están tratando de captar jóvenes universitarios esencialmente. Así que es una nueva forma nuevamente aparece una nueva forma en la iglesia, y cada cierto tiempo van apareciendo nuevos modelos, nuevas formas, nuevas estructuras de grupos para tratar de capturar, no sé si es la palabra correcta, no sé si es la palabra que quiero usar, pero para tratar de o mantener o hacer que llegue más gente a la iglesia, que hoy día es una cuestión tan difícil, ¿no? Y toman este elemento que es la música. La música siempre ha sido un factor muy potente a la hora de atraer nuevos fieles. Yo puedo hablar por la iglesia, no sé si en el judaísmo pasa eso, Rodrigo, pero por lo menos en el cristianismo protestante, cuando tú quieres hacer una iglesia nueva, el factor predominante es la música. O sea, la gente llega usualmente por la música. No, acá no. Acá no. Yo quisiera hacer un breve comentario sobre ese tema. En este último tiempo se ha expandido con muchísima fuerza en el mundo europeo, en el mundo occidental y en el mundo latinoamericano la ideología de género. Y la ideología de género es una agresión, un socavamiento a los cimientos del cristianismo. Y ha propuesto una trastocación de valores muy radical y muy agresivo, incluso para los niños, y esto está generando escándalo no solo en Chile, sino que en varios lugares del mundo, hasta en Estados Unidos. Han habido ya en Estados Unidos controversia porque han introducido en las escuelas, en los ámbitos escolares, esta doctrina o esta ideología de género. Y yo creo que la sociedad de alguna manera reacciona, porque cuando el péndulo va muy fuerte hacia una dirección, se genera una fuerza también fuerte hacia la posición opuesta. Entonces, yo creo que este ataque, esta asolada, esta arremetida de la deconstrucción de la cultura a través de la ideología de género ha generado una reacción conservadora. Entonces, hoy en día hay también un segmento importante de la población occidental
¿ya? Y tal vez más, ¿ya?, en el mundo oriental, tal vez mucho más en el mundo islámico, donde es absolutamente no permitido nada que tenga que ver con LGBT ni nada de eso. Pero entonces viene una restauración y yo creo que es un momento para que los creyentes, los que siguen una religión, vean fortalecida su derecho a la práctica religiosa, porque hay una necesidad de eso. Yo creo que viene un momento de restauración religiosa y esa no solo es un deseo de la gente mayor, sino que también de las nuevas generaciones. Entonces, qué interesante, Patricio, que desde tu perspectiva hables de una restauración. Sí. No lo había visto desde esa perspectiva. Ahora, por ejemplo, en el caso de nosotros los luteranos, la verdad es que no tenemos grandes problemas con ciertos eventos de la deconstrucción o con ciertos eventos relacionados con los movimientos LGBTI+, etcétera. Por supuesto, no estamos de acuerdo y bueno, en la iglesia luterana eso es tremendamente amplio, que me parece mucho que en el judaísmo también lo hemos hablado en algún momento, Rodrigo. Hay distintas posiciones, tenemos en la iglesia luterana tenemos pastores, tenemos obispos homosexuales, ¿no? Y la verdad es que en algunos lugares no tenemos problemas con eso. Entonces sí, es un movimiento, pero por eso me llama la atención que tú asocies esta vuelta, ¿no? Como tú lo dices, ¿no? El péndulo va y genera una reacción opuesta, que sea esto una restauración. Yo todavía no sabría si llamarle, porque sí estoy de acuerdo contigo con el hecho de que hay un empuje, ¿no? Quizá esto mismo, ¿no? Los Hakuna sean un pilar, digamos, de un nuevo, porque de hecho ellos son súper conservadores, parece. Quizás hay un movimiento conservador que se levanta contra estos movimientos que son mucho más progresistas, mucho más radicales también. Por eso es difícil uno decir con qué parte de eso está de acuerdo o no, digamos, ¿cierto? Porque yo no tengo problemas con la perspectiva de género en algunos puntos, en otros por supuesto que tengo conflicto. Entonces, con qué parte uno está de ahí de acuerdo o no es difícil, pero yo no sé, quizás el sentido de ustedes que han estudiado más historia, parece que la historia funciona así, ¿no? De repente tenemos un movimiento conservador, pasa en los países, ¿no? Siempre ha sido cíclica. Se elige un presidente más republicano, después se elige otro más demócrata, más de derecha, más de izquierda, y parece que esta ondulación le da al mundo la dinámica que necesita, ¿no? ¿Qué piensan ustedes de eso? Yo pienso que brevemente, porque ya nos hemos comido parte del tiempo para que vayamos al tema en cuestión, pienso que esto da para un programa en particular. Qué tentador. Un programa en particular que conversemos de estos temas, de estos detalles, cuáles son las fuentes, pero creo que se nos alargaríamos demasiado y la verdad es que hoy día invitamos a Patricio para hablar de tarot. Entonces quisiera, si ordenémonos, ¿ah? Moción de orden, como dirían. ¿Ah? Okay. ¿Dónde dirían moción de orden? En el Senado. Claro. Por ejemplo. Sí, claro. Tiene razón Rodrigo. Porque nosotros con Rodrigo somos expertos en tener una pauta y los primeros 5 minutos estamos hablando ya de cualquier cosa. Patricio, yo voy a ir proyectando aquí un PPT que tú nos enviaste. Yo les voy a contar a los amigos que nos escuchan que Patricio, bueno, en el programa anterior nos contó y nos mostró acerca de sus libros que ha escrito. Uno de ellos es sobre la historia de la masonería en Chile, supremamente interesante y quedamos yo creo que cortos hablando de eso, pero después supe, Rodrigo me contó, que Patricio también había diseñado un tarot masónico. O sea, para los que tienen problemas con la masonería y tienen problemas con el tarot, aquí tienen todo en uno, ¿no? Tarot masónico. Ahí está, Rodrigo lo está mostrando. Está mostrando la versión oficial, ¿no? Exacto. No es la versión china. No es la versión china. Y yo tengo un montón de preguntas relacionadas con eso, pero vamos a dejar a Patricio que nos cuente un poquito, en términos muy generales,
¿qué es el tarot? Porque, bueno, ya me voy a guardar mis preguntas mejor y la vamos a ver que nos cuente un poquito qué es el tarot y cuál sería esta vertiente masónica. ¿Es lo mismo que un tarot egipcio, que un tarot del Señor de los Anillos, que un tarot, no sé, son los mismos principios que se rigen, etcétera? Así que, Patricio. Vamos pasando las imágenes. Ya. Mira, bueno, siempre se ha discutido sobre el origen del tarot. Aquí yo tengo punteado qué relación puede haber entre el tarot y la masonería. El tarot y la masonería tienen un origen medieval, en ambos casos. El tarot y la masonería, en su aspecto esotérico, tienen base en la alquimia. El tarot y la masonería transmiten sus enseñanzas a través de símbolos. El tarot y la masonería son sistemas que promueven la reflexión y el autoconocimiento. Vamos a la siguiente. Aquí esta es la pregunta fundamental, ¿eh? Sí, ¿no? Porque para que el tarot tenga sentido, tiene que existir un destino. Y la pregunta es, ¿existe el destino? ¿Está trazada la vida del hombre? ¿Está determinada o no? ¿O todo es una permanente improvisación? Este es un asunto sobre el cual se ha reflexionado tanto, pero es imposible tener una respuesta definitiva. Pero para aquellos que creen que existe un destino, que hay un cierto camino en el ser humano, entonces sí tiene sentido la predestinación, sí tiene sentido toda arte o sistema que permita visualizar ese futuro, para que a usted le digan, mire, dentro de un tiempo a usted le va a ocurrir tal o cual cosa. Pero si todo fuese un permanente libre albedrío, entonces nada de eso tendría sentido. La vida y la historia demuestran que ambas cosas son muy ciertas, aunque parezcan contradictorios. Hay numerosos ejemplos, tanto en la vida personal como en la historia, como en las sociedades, donde sí queda claro que existía un destino. Por ejemplo, vamos a la siguiente. Permíteme interrumpirte un poquito. Entonces, para llegar al tarot, se tiene que creer la perspectiva de que existe un destino, de que cuando hablamos de destino, yo voy a hacer las preguntas como si fuera el público. Cuando hablamos de destino sería como que predestinado a que a uno le pasen ciertas cosas. Sí, mira, quiero decir una cosa. El tarot, cuando nació, no nació con un contenido esotérico. No tenía nada de eso. Simplemente eran juegos de naipe para la diversión de los miembros de las cortes europeas. Era un juego de salón. Eso era, fundamentalmente. Así se concibió el tarot, ¿ya? Pero después, con el tiempo, algunos tratadistas e innovadores le fueron dando o introduciendo en él elementos que podían ser interpretables e incluso la idea de que a través de este juego de cartas se podía ver el futuro. Digamos, en todos los tiempos, en todas las sociedades, siempre ha existido la ambición del ser humano por saber el futuro. ¿Ah? Si a nosotros nos hicieran escoger un superpoder y nos dan alguna alternativa y nos dan entre ellas la alternativa de ver el futuro, tal vez elegiríamos esa. Porque si uno supiera el futuro, podría tomar tantas decisiones acertadas. Y como no tenemos noción sobre el futuro, siempre estamos en el riesgo de acertar o de equivocarnos, ¿ya? Entonces, fíjense ustedes que los gobernantes, a lo largo de la historia, incluso en el presente, no es raro que hayan tenido dentro de su equipo de asesores, de pronto, un vidente, sí, algún pitonizo, algún adivino. Hubo gobernantes que se llenaron de una corte de astrólogos que les decían las decisiones que debía tomarse, ir a la guerra o no ir a la guerra, hacer la paz o no hacerla, tomar o cuál decisión o descubrir a través de alguno de estos métodos si alguien lo traicionaría. Es decir, los videntes, los quirománticos, los astrólogos han sido asesores de los gobernantes en muchas oportunidades, ¿ya?
Tal vez un día podemos dar algunos ejemplos de estos que son pintorescos. Entonces, cuando empieza a concebirse que el tarot podría ser una herramienta de revelación del futuro, empezó a cambiar su diseño, su interpretación. Se empezó a llenar de esoterismo, podríamos decir así, ¿ya? Entonces ya dejó el carácter de naipe social que tuvo originalmente. Y por eso, Patricio, entonces uno podría conectar el tarot con la masonería por el hecho de que contiene mucho esoterismo. Sí y no, porque dije la otra vez y reitero, hay muchos tipos de masonería. Hay masonerías que son esoteristas, sí, hay estudios en esa línea, pero hay otras masonerías que son completamente escépticas hacia la dimensión esotérica, no se interesan en ese conocimiento ocultista, sino que conciben la masonería como una organización más bien de poder social, de poder político y de desarrollo intelectual, más que de desarrollo espiritual. Entonces es difícil afirmarlo o negarlo. Okay. En este sentido, Patricio, el ser superior, el cual se supondría entonces que contiene esta facultad de poder ver el futuro, ¿no? Y de donde nosotros conectaríamos por medio del tarot, ¿este ser superior es un ser entonces moral o amoral? ¿O no se le ascribe ninguna moralidad a este ser superior desde esa perspectiva? Comprendo. La verdad es que siempre se concibe que este ser superior es la expresión más alta de las virtudes. En el caso de la masonería, por ejemplo, hay una figura que es el gran arquitecto del universo que estamos viendo representada en esa imagen, que es como la forma de representar a Dios, pero no es el Dios de una religión, sino que es la idea de que es la imagen que contiene todas las creencias posibles. Pero en rigor, el gran arquitecto es considerado como el gran hacedor, el creador de todo, ¿ya? Es el sentido. Y ahí están las virtudes máximas. Ok, pero si el gran arquitecto es de alguna manera la proyección, como lo dices tú, de las virtudes más elevadas del ser humano, en la masonería o desde el tarot, ¿es posible hablar con este ser? Porque si este ser tiene virtudes y además se le escribe como arquitecto, es decir, alguien que tiene cierto orden o crea con cierto orden, por lo tanto, ¿es posible en la masonería hablar con este ser? Como ocurre, por ejemplo, en la iglesia. Exacto, sí comprendí la pregunta, porque hay religiones devocionales en las cuales es como, digamos, se concibe que el feligrés puede entrar en una comunión con Dios, puede orar y pedir algo. En el mundo masónico eso no existe de ninguna manera. Es decir, no existen masones en genuflexión rezándole al gran arquitecto del universo. Eso no existe. Digamos que no existe ese sentido de comunión. No es visto el gran arquitecto como un padre bondadoso que guía nuestros pasos. No es así necesariamente, sino que el gran arquitecto es como un ente o un ser o una fuerza creadora de todo y respecto de la cual nos cabe tratar de comprender. Pero no es que le vayamos a pedir una gracia, un favor, una bendición. Ya podría darse este matiz de pronto en algunas masonerías anglosajonas, donde hay una tradición religiosa protestante muy mezclada con la masonería. Ok. Uf, qué interesante. Ya, sigo pasando si quieres la... Sí, por favor. Bien, vamos. Bueno, esta la vamos a pasar porque es un poco larga la explicación, pero ya dije esto de que diversas civilizaciones han creído en la idea de que puede haber un destino y han tratado de saber ese destino y de anticiparse a él. En fin, ya es una preocupación existencial permanente. ¿Tiene en ese sentido una relación el tarot con los signos del zodíaco, que también se usan para intentar ver el futuro? Claro, tanto los signos del zodiaco como el tarot tienen su base en la alquimia. Y la alquimia, como se sabe, digamos, emana
de la preocupación que inicialmente tuvieron. A ver, inicialmente tuvieron una preocupación los filósofos griegos, quienes buscaban comprender cuál era aquella sustancia única, indivisible, que estaba presente en todo. Entonces así surgió un filósofo que dijo que eso era el aire, la sustancia indivisible presente en todo. Todos estos filósofos se denominaban los físicos jónicos. Luego otro dijo, no es el aire, es el fuego. Otro dijo, es el agua. Otro dijo, no, es la tierra. Entonces allí nace, en la antigua Grecia, en el pensamiento filosófico, esta idea de estos elementos primordiales. Estos 4 elementos primordiales, tierra, agua, aire y fuego, que rigen tanto la astrología, vale decir los signos zodiacales, como el tarot y como muchos sistemas de sabiduría. A esto, después, otro gran filósofo griego, Aristóteles, dijo, esto está bien, pero hay un quinto elemento. Ese es el éter, ¿ya? Entonces, el éter es lo más semejante, diríamos, a la realidad espiritual, porque el éter es invisible, ¿ya? Lo etéreo. Por lo tanto, allí nace esta noción de una pirámide, es decir, la base son 4 puntos correspondientes a los 4 elementos de la química. Y la cima, la cúspide, el éter, ¿ya? Entonces, esto ha estado presente en estos saberes. Ya. Ok. Aquí coloqué otro slide. No sé si quieres verlo. ¿O lo pasamos? Bueno, sí, lo digo así rápido. Es que no existe mucha claridad sobre el origen del tarot. Hay especulaciones. Pero los estudios más serios señalan que este habría nacido, por supuesto, en el centro de Europa. Los franceses creen que en Francia. Los italianos afirman que en Italia. Natural. Digamos. Como el pisco. Exacto. Sí, claro. Entonces aquí vamos a dar algunos datos. El dato más antiguo que se conoce es este. En el año 1299, en un manuscrito de Siena, Italia, identificado como el Trattato del Governo de la Familia di Pippozzo di Sandro, se mencionan los navis, primeras referencias a naipes. En 1329, el obispo de Würzburg, de Alemania, firma un interdicto en el cual condena el entretenimiento con las cartas. Otra referencia que podría aludir al tarot. En 1377, en este año, aparece un documento firmado por un sacerdote alemán de nombre Johannes, quien señala la aparición de unos juegos de láminas llamados naipes y declara saber la existencia de 6 juegos y destaca uno compuesto por 78 cartas. Es el número que corresponde a los tarot. Todo tarot tiene 78 cartas, divididas en 2 cuerpos, que son 22 arcanos mayores y 56 arcanos menores. Vamos a la otra. Chuta, imposible no pensar en el 22, ¿cierto? Como las 22 letras del alefato hebreo, que también se transformaron. Pero por esa razón, uno de los tratadistas que aparece en 2 o 3 láminas más adelante hace esa relación y señala, bueno, aquí está, cuando decía yo sobre de que los primeros tarot tenían un carácter social, aparece aquí el tarot de Visconti, que fue un tarot que dice aquí, Bianca Visconti fue hija ilegítima de Filippo Maria Visconti, duque de Milán, que en esa época fue un hombre muy fuerte, tanto el duque de Milán como las familias que gobernaban en Florencia. Bueno, en el año 1441 mandó a elaborar un tarot para dárselo de regalo cuando se casó con Francesco Sforza, otro de las familias poderosas del Renacimiento italiano. La afición que la condesa Visconti tuvo por el ocultismo y las cartas han hecho que a veces ella sea nombrada como la señora del tarot, ¿ya? Pero aquí ya estamos en el año 1400. Sí. Sigamos a la siguiente. Bueno, aquí está los diseños. Se conservan en un museo estas imágenes de este tarot Visconti. Vamos a la otra.
En el año 1546, el francés Guillaume Postel publicó el libro Clavis Absconditorum, claves o llaves de los perdidos, en el que expone la primera teoría esotérica conocida sobre el tarot, ¿ya? Es decir, aquí empieza a tomar ese carácter que no tuvo originalmente el tarot. En el año 1463, el rey Eduardo IV de Inglaterra, representando el espíritu pragmático de su pueblo, prohibió la importación de cartas extranjeras con el propósito de proteger el trabajo de los fabricantes nacionales. En el año 1500, 1502, en estos años el artista alemán Alberto Durero, que es muy conocido por sus pinturas, dibujos y sobre todo grabado y considerado como el gran artista del Renacimiento alemán, diseña un primer tarot. Vamos a la siguiente. Tengo una pregunta, Patricio. Cuando hablamos de lo esotérico en el tarot, ¿nos referimos esencialmente a la posibilidad de ver los secretos del futuro? ¿O es porque el tarot tiene distintos tipos de símbolos, distintos tipos de dibujos que deben interpretarse y deben ser leídos desde esa manera? Esotéricamente deben ser entendidos como que tienen secretos los dibujos, o los secretos son el futuro. ¿Qué sería lo esotérico? Perfecta la pregunta, muy pertinente. Mira, digamos que la palabra arcano significa o viene de arca, arcanorum, que es un lugar o una caja donde se esconde un secreto. Por lo tanto, el tarot estaría compuesto de 22 secretos mayores y 56 secretos menores. Entonces, es siempre la revelación de un secreto. ¿Cuál es ese secreto? Ese secreto tiene que ver con ciertas claves o señales sobre la vida y el futuro, y sobre fuerzas que rodean a la persona que consulta, ¿ya? Entonces, cuando se habla de esoterismo, es la revelación de un conocimiento oculto. Y hay que decir que como en esta época, digamos, está por aparecer la imprenta, pero los libros que existen son muy escasos, circulan en los monasterios, se copian a mano, la gente no sabe leer. Y en esa época, y desde el tiempo medieval, la enseñanza, y sobre todo la enseñanza moral y espiritual, se hace a través de las imágenes. Es por eso la gran importancia que tuvo, por ejemplo, dentro de la iglesia cristiana, o dentro del cristianismo, un arte como los vitrales, que estaban en las iglesias y que representan los temas fundamentales de la evangelización, la revelación, la vida de Cristo, las estaciones, la vida de algunos santos, en fin, toda esa temática se enseña a través de la imagen. La educación es esencialmente sustentada en la imagen, es iconográfica. Ok, bueno, gracias. Paso a la siguiente entonces. A la siguiente. Aquí tenemos a Alberto Durero, que como digo, es un artista de gran importancia en el Renacimiento alemán, más o menos contemporáneo de Leonardo da Vinci, y él diseñó un tarot, ¿ya? El cual en gran parte se ha perdido, pero ha sido restaurado por un artista italiano, que lo vemos que es Giacinto Gaudenzi, y lo vemos en la siguiente imagen. Aquí tenemos entonces estos diseños que fueron hechos a partir de unos grabados que elaboró Albert Durero, y que muestran estos personajes en la representación de los diferentes temas, ¿ya? Es un tarot de colección muy apreciado hoy en día. Luego, en el año 1550, aparece este otro tarot, ya en la vertiente italiana, que es el tarot Minciate Fiorentine, que es como la base de un tarot italiano, pero aquí está claramente ya explícito la presencia de los 4 elementos: el agua, el aire, la tierra y el fuego, ¿ya? Se ve también en su simbología. Vamos a la siguiente. Bueno, y eso se relaciona con las virtudes, ¿eh? Luego, más adelante, 1650, aparece el tarot de Bienville en Francia, un tarot francés, que para algunos este tarot viene a ser el antecedente
o la base del famoso tarot de Marsella. ¿Ya? Vamos a la siguiente. Perdón, he escuchado Sí. varias veces hablar del tarot de Marsella. ¿Ese sería como la norma? ¿Ese fue como el más famoso? ¿Ese fue como...? Este tarot de Marsella ha sido muy valorado, muy vendido, muy adorado. Hay seguidores del tarot de Marsella. Es el tarot francés. Es uno de los tarot más antiguos. Pero ese tarot después fue, digamos, un poco devaluado por la corriente inglesa. Pero también aquí hay otra cosa, de que no olvidemos que durante siglos hubo rivalidades entre franceses y británicos, ¿ya? Claro. Bueno, pero el tarot de Marsella es, junto con el tarot de White, los más conocidos del mundo, ¿ya? E incluso más bien por su diseño. Vamos a la siguiente. Okay. Me quedó una duda de algo que Sí. dijiste hace un minuto atrás, que la fuerza con la que, o la energía o el algo que traía el consultante, ¿qué es eso? O el tarotista, ¿qué es lo que lee ahí en el otro? ¿El aura? Ya es ¿Algo otra parecido? pregunta muy buena, es otra pregunta excelente. Mira, porque la pregunta es, a mí me han hecho esta pregunta, ¿es realmente posible ver el futuro a través del tarot o todo esto es una especulación, una cuestión completamente, un chanterío, como dicen, ¿ya? O realmente en las cartas puede verse y leerse claves que revelen algo al consultante? Entonces la respuesta es esta. El tarot es un libro visual que contiene ciertas señales, ciertos mensajes. El azar hace que si yo tiro las cartas, salgan en un determinado orden y las leo y esa lectura tenga algo que ver con lo que está consultando el consultante. Pero también aquí hay que decir que la clave de una buena lectura de tarot no depende únicamente del buen conocimiento y la buena comprensión de la simbología de las cartas, sino que también de la intuición del que lee el tarot, del quiromántico. Y es por este detalle, este singular detalle, que generalmente quienes más se dedican a leer tarot son las mujeres, porque generalmente se atribuye y se señala que la mujer es más perceptiva, más intuitiva que el hombre, porque el hombre suele ser más racional, entonces es menos sensible a elementos subjetivos o energéticos que puedan estar en el lugar o emanar de la persona que viene a formular una pregunta a través de este oráculo. Sí. Pero la mujer, como a veces más sensible, percibe esas energías, se imagina cosas y dice cosas más desde la intuición. Entonces el consultante dice, oye, sí, tiene razón. Ella se dio cuenta, ella lo vio, ¿ah? Pero es por ese detalle, ¿ah? Okay. Por ese detalle. No sé, Rodrigo, tú una vez me comentaste también que el tarot también puede ser una especie de, no sé cómo decirlo, como un proyector del inconsciente puede ser. Mira, me estoy tirando el medio carril. No sé si eso es así o no, o necesariamente siempre apunta hacia el futuro, porque en el primero o segundo slide de Patricio decía que también tenía que ver con el tarot y la masonería, con el hecho de autoconocerse también, ¿no? Bueno, de hecho, Jung estudió mucho ese tema. De hecho, Jung tiene un texto fundamental que habla sobre el tarot y el inconsciente, ¿ya? Entonces, ahí ya nos tendríamos que meter en temas junguianos propiamente tal. Pero efectivamente, al ser un elemento simbólico, tiene mucho que ver de la proyección del inconsciente con esto, ¿ya? Así que a mí me gusta mucho, en todo caso, la definición. Cuando le preguntan al profesor Jaime Ales cuál es la definición, qué es el tarot para él, el profesor Ales dice, es un libro de sabiduría. ¿Sí? Un libro de sabiduría. O sea, cada carta ya es un libro de sabiduría, es una hoja de un libro de sabiduría. ¿Ya? Ok. O sea, eventualmente se puede
se podría pensar que el tarot, no sé, Patricio, ¿tú qué piensas? El tarot podría ser eventualmente una tecnología, ¿no? Para poder conectar con el futuro de la persona, pero también es una tecnología para conectar con el inconsciente de la persona. Puede ser. Yo no sé sobre todo lo segundo. Nosotros, sin darnos pero cuenta, sin tener conocimiento ni conciencia, estamos proyectando permanentemente nuestro presente y nuestro futuro. Sí. Y respecto a nuestro futuro estamos proyectando tanto nuestros deseos, nuestras aspiraciones como nuestros temores. Y eso que proyectamos sin darnos cuenta, una persona sensible lo puede percibir. Sí. Ahora, piensa, Emil, que a ver, Alejandro Jodorowsky, quien es famoso por las lecturas de tarot que él hace en Francia, en algún momento él dijo que se acercó una joven y le pregunta, quiero preguntarle yo al tarot si la persona con la que estoy hoy es la persona con la que yo debería estar y vivir mi futuro. Y él dijo que, le responde, tienes que preguntar al tarot eso, la verdad es que ya deja entonces a esa persona. Sí, ¿no? Claro, que se tiene que preguntar al tarot de eso. Yo personalmente creo que me direcciono más por la respuesta de que es un libro de sabiduría, algo que te ayuda por medio de los símbolos a poder ampliar un poco tu espectro de sensitividad a las respuestas, pero que puedas de ahí a mirar el futuro, la verdad es que no sé, empíricamente no sé. Es más complejo eso. Sí, Pues, porque en realidad ya creo que entras en otro ámbito, que es como un ámbito, o sea, que en realidad el futuro está escrito entonces, o sea, utilizaríamos esa palabra árabe de maktub, todo está escrito. No sé si todo está escrito o en realidad realmente vamos escribiendo a medida que vamos avanzando en nuestra vida, ¿ya? Pero sí sé que hay muchas cosas en nuestro inconsciente que puede ser revelado por medio de esto simbólico. ¿Ya? Uf, qué tremendo. Es que, ¿podría alguien pensar, esta es una pregunta para los dos, ¿podría alguien pensar que una persona que consulta el tarot en términos de proyección del futuro, ¿no? Le cuesta hacerse responsable de su vida y necesita que otro le diga cómo debiera ser? ¿Le da cierta seguridad? ¿Podría ser eso? Es que puede ser eso, pero también puede ser, digamos, las personas más simples no viven su vida con una perspectiva de tiempo ni de trascendencia, sino que más bien enfocada a resolver lo cotidiano, lo inmediato. Pero llega un momento en que el ser humano, y sobre todo cuando la edad avanza, y sobre todo cuando se le atraviesa, supongamos, una enfermedad, entonces empieza a mirar hacia adelante y dice, voy a vivir 4 años más, 10 años más. Empieza a pensar y a mirar en ese largo plazo, o empieza a mirar las cosas en esa perspectiva, ¿ya? Por ejemplo, yo estudié historia, y cuando uno estudia historia, no solo aprende del pasado, o sí aprende y recolecta datos del pasado, pero también uno se hace proclive a mirar con perspectiva de tiempo el futuro. Entonces, si yo miro 100 años atrás nuestro país, puedo visualizar a lo mejor en un tiempo, en una perspectiva de tiempo, con mayor facilidad el futuro. ¿Ya? Entonces depende de dónde esté situada tu mente. Es la preocupación que puedes tener por el futuro. A eso es lo que tú le llamas, Patricio, como la sensibilidad o la intuición del que lee las cartas, digamos, de que podría eventualmente proyectar lo que le pasa al consultante hacia el futuro. O sea, yo decía adelante que todos nosotros tenemos en nuestra aura, por decir así, las señales de nuestras preocupaciones del presente y del futuro. Nuestros deseos, nuestros temores, nuestras angustias, está todo. Una persona sensible, perceptiva, es capaz, simplemente observándote o entrando en contacto con tu campo áurico o magnético, de darse cuenta de algunas cosas. Las personas que han llevado una vida espiritual
llegan a un estado de sensibilidad y lucidez que les basta con mirar a una persona y darse cuenta, incluso visualizar eventos futuros, sin ni siquiera usar un tarot. Eso ocurre en todas las culturas. O sea, sí, eso que te digo lo puedes encontrar entre sabios del mundo islámico, o judío, cristiano, místico, esoteristas, o de culturas indígenas, o de tradiciones chamánicas, siempre. Ahora, ese futuro, Patricio, ¿es así como fijo? ¿Onda así alguien va? Porque lo tomo de un ejemplo. ¿Alguien le pueden decir así como te quedan 4 años de vida? ¿O siempre es interpretable para la persona ese futuro? Es interpretable y es un poco vago. Yeah. Pero esto que tú me dices me llevó a recordar, el mundo griego antiguo creía fuertemente y firmemente en la predestinación. Y recuerden ustedes la famosa obra Edipo Rey de Sófocles, donde a Edipo le predicen que él un día iba a matar a su padre y además se iba a casar con su madre. Y ante este vaticinio tan horroroso, Edipo se fue de la ciudad donde había nacido y vivía con sus padres y se fue lejos y anduvo muchos años recorriendo diferentes lugares para que nunca jamás se le cruzara ese destino. Pero sí, un día, cuando él ya era un hombre de cierta fortuna, venía con su caravana por un camino, se cruzó con otra caravana y en ese cruce empezaron las palabrotas, el choque, y de pronto se desató una pelea entre ambas caravanas y él luchó contra un hombre y ese hombre, Edipo, lo mató. Mucho tiempo después él supo que ese hombre que él había matado era su padre, al cual no veía hacía más de 20 años. Después llegó Edipo a una ciudad, creo que era Tebas, donde había una maldición y el oráculo había dicho que para acabar con esa maldición o con esa plaga había que descifrar un acertijo y él se puso o compitió también por descifrar el acertijo y lo descifró y el premio era que aquel que descifraba el acertijo y lograba por lo tanto disipar este mal que azotaba la ciudad tenía como premio casarse con la reina. Entonces él fue llevado a casarse con la reina, que era viuda, y la reina resultó ser su madre. Sí, lo recuerdo. ¿No es cierto? Entonces sí, claro. Ahí la predestinación se cumple plenamente. Y eso da origen a estos conceptos de la predestinación. Qué interesante, porque estoy pensando que, por ejemplo, en la iglesia, en el cristianismo, en la teología protestante esencialmente, la predestinación, hay dos modelos, ¿no? Uno en donde no hay asociación de tu voluntad, sino que Dios te predestinó simplemente. Y otra donde sí está asociada a tu voluntad, ¿no? Ahí se pelean arminianos con los calvinistas, etcétera. Donde, claro, hay una predestinación, pero asociada a tu voluntad. O sea, que si tú decides tal cosa, estás en el libro entonces de la vida. En otros casos no, hay una predestinación más dura de los calvinistas más del ala dura que dicen que nada decides tú, sino que todo viene de parte de Dios. Y hablando de protestantismo, estoy asustado con este slide, Patricio, de Antoine Coeur de Gebelin. Este es un personaje en la historia del tarot y sobre todo en la variante o en la vertiente ocultista es clave Antoine Coeur de Gebelin. Este personaje que era un pastor protestante, igual que su padre, que llegó, claro, un francés. Entonces él fue masón, fue miembro de diversas logias masónicas u órdenes esoteristas de su tiempo, y él escribió un libro, un enorme tratado. El libro de él se llamaba, a ver, aparece que el nombre, no, en la siguiente aparece el nombre. Bueno, pero allí él dedica parte de este libro o parte de uno de estos libros al tema del tarot. Y da origen entonces a un tarot. Vamos a la siguiente. Bueno, el personaje no tiene una cara muy amable, eso es cierto. Ya, pero lo clave es que este
es el que instala el mito de que el tarot tiene un origen egipcio. ¿Ya? Dice, el francés Antoine Coeur de Gébelin escribe un libro titulado El mundo primitivo, analizado y comparado con el mundo moderno, en la cual tiene una sección denominada del juego de tarot, en la que expone por primera vez la teoría del origen egipcio del mismo, llamándole al tarot el libro de Thoth. Sus teorías tuvieron gran difusión en el mundo ocultista de la época, al instalar el mito del origen egipcio. Y esto se va a reforzar porque poquito tiempo después de esto fue que ocurre la expedición de Napoleón a Egipto, y donde se quedan bastante tiempo y después los ingleses le quitan Egipto, pero ellos llegan y está el descubrimiento de la piedra Rosetta, que la traduce o la descifra un francés, y eso abrió como la puerta de un mundo misterioso y fascinante, que es el mundo egipcio. Eso inspiró el surgimiento de varias organizaciones esotéricas de origen egipcio. Wow, miren el pastor. Oye, Patricio, esto tiene, de alguna forma, esto tiene mucho que ver o no con hay un tipo de rito en la masonería que le llaman el rito egipcio. ¿Tiene algo que ver con eso? Claro, perfecto, muy bien la acotación, Rodrigo. Sí, el rito de Memphis Mizraim. El rito de Memphis Mizraim es un rito masónico que tiene una fuerte base en el culto egipcio y que nace después, o nace justamente en esta efervescencia, en esta fascinación que surgió en el mundo europeo y sobre todo francés por lo egipcio. Entonces hay quienes restauran o reconstruyen elementos de la cultura, de la antigua y misteriosa cultura egipcia, y la meten dentro de la ritualidad de este rito de Memphis Mizraim. Oye, Patricio, perdón, pero dijiste que de alguna manera este rito masónico también hace como, no sé cómo lo dijiste, pero también reactiva o activa el culto egipcio. ¿Se sabe cómo era un culto egipcio como para hacer eso? ¿O es una forma de decirlo? Digamos, con el tiempo se empezaron a conocer a deducir algunos ritos que los antiguos egipcios hacían. El más famoso es el rito de la muerte. Es decir, ellos a través del desciframiento de la piedra de Rosetta y los jeroglíficos empezaron a reconstruir y a comprender que los egipcios tenían un fuerte culto funerario y que ellos conciben la muerte como un viaje del alma al más allá. Ah, perfecto, ya. ¿Ya? Ya. Bueno, entonces dice... ¿Paso a la siguiente? Sí, la siguiente, eso ya lo leí. Bueno, aquí aparece otro personaje, que era un peluquero francés. El siguiente personaje, ¿ya? Nota, tiene un buen peinado. Claro, ve un look, un estilista, un francés, ¿ya? Bueno, en estos años aparece el tarot de Etelia, obra del peluquero francés Jean-Baptiste Alliet, quien invirtió su apellido y pasó a denominarse Eteila. Este creó un tarot de bellos diseños y muy rico en su simbolismo. También fue creador de otras variantes como el tarot egipcio, el nuevo Etelia y el gran oráculo de las damas. ¿Ya? Vamos en la siguiente imagen a ver este tarot de Etelia, del peluquero francés. Perdón, estaba pensando que como él invirtió su apellido, uno lee tarot al revés, dice Torat, ¿no? Y esa es una palabra que aparece en la Biblia hebrea, Rodrigo, ¿no? Claro. Y significa la ley de. Lo dejo ahí nomás, estamos acostumbrados a leer palabras al revés con Rodrigo. Ok, ahí está. Sí, bien bonito, ¿eh? Bien bonito. Estos son los diseños del peluquero, ¿ves? Oye. Claro, siempre un peluquero es una persona de gusto refinado, amante de lo estético. ¿Ya? Vamos a la siguiente.
Después aparece otra dama muy simpática en la historia del tarot, que es la Madame Lenormand, Marie Anne Lenormand. Esta fue una famosa tarotista francesa que tuvo mucho éxito en París. Ella atendió a la gente de la alta sociedad. Ella fue una gran lectora de tarot, una persona que orientaba, tenía muchos clientes, como digo, en la alta sociedad. Y creó un tarot. Dice, en estos años habría aparecido el tarot Lenormand. Fue un hermoso y original juego de cartas femeninas y poéticas que se componía de 54 cartas divididas en 5 series. Cartas del Toisón de oro, cartas de la guerra de Troya, cartas de la gran obra, cartas de los eventos imprevistos y las cartas del orden de los tiempos. Este juego mezcla cartas del mundo real con el mundo espiritual. ¿Ya? La famosa tarotista francesa fue consejera de la emperatriz Josephine, la de Napoleón, recordemos, e influyó en importantes personalidades de su época, tales como Marat, Robespierre, Saint-Just, la emperatriz Josefina y el zar Alejandro I. Trabajó como adivina activamente durante más de 40 años, hasta que se la llevaron presa. Como la siguiente imagen. Eso no pudo verlo en el futuro. No, ahí le falló la predicción. Tengo una pregunta. Tengo una pregunta para Patricio y Rodrigo, porque respecto a lo que dijiste en relación a Marianne, ¿hay alguna asociación entre la búsqueda de lo esotérico y las clases altas de la sociedad? Pero a las clases altas siempre le ha gustado todo esto, le fascina. ¿Por qué creen ustedes que las clases altas pueden eventualmente entregarse a...? Porque acá en Chile, no sé, pues también se hablaba el libro de Baradit, ¿no? También nos enseñaba que las clases altas jugaban al espiritismo, y estoy pensando también en el... ¿Cómo es que se llama el padre del espiritismo? ¿Galté? ¿Acá en Chile? No. Alan Kardec, que también parece que trabajaban y sus estudios los hizo en la alta sociedad, digamos. ¿Por qué la alta sociedad pareciera que tiene una tendencia a salirse de la norma, ¿no?, eclesial, religiosa, y jugar con lo esotérico? Bueno, en parte es porque ellos tienen más cultura, más educación, y porque estos son conocimientos de élite. O sea, todas las élites han tenido, digamos, temas de su exclusiva predilección, ¿ya? El conocimiento es siempre elitista, aunque suene feo, es la verdad. Es la verdad. ¿Será porque también tienen una... Pero también hay que decir que el mundo popular también se fascina con estas cosas. Pero en el mundo popular de pronto ha habido una mayor influencia, digamos, del paganismo indígena, aborigen, afro. Eso ha estado presente. Si uno revisara, por ejemplo, situémonos en Brasil, la alta sociedad leyéndose el tarot, y el mundo de los esclavos, con los negros viendo los orishás, los oráculos de caracoles y todo eso. Es decir, la magia está presente en todos los segmentos, de pronto con referentes distintos. ¿Podría ser que en las clases altas hay menos propensión al miedo al castigo de un ser superior? Puede ser, porque yo diría que donde nace primero el ateísmo es en la clase alta. Los estratos bajos son temerosos de Dios, mucho más. ¿Ya? Entonces los primeros que desafían todas estas reglas espirituales, pero si donde nace la masonería, en esa vertiente anticlerical, es precisamente en esas élites. Claro. Sí. Aquí tenemos el tarot de Madame Lenormand. ¿Bien? Es algo muy bonito, distinto, original. ¿Ya? Bueno, en este grabado yo traje esto porque
en una imagen vemos a Madame Lenormand leyéndole las cartas a Napoleón Bonaparte. Eso. Él ha venido a hacer una pregunta trascendental. ¿Ah? ¿Debo ir a Waterloo o no? En fin, algo así. Claro. ¿Ya? Entonces, vaya. Madame Lenormand lo está orientando. Y él mira con cierta hermetismo. Y en el otro grabado es el momento exacto en que ya había caído Napoleón. Vienen a detener a Madame Lenormand, a estos guardias que aparecen en el grabado, y ella está sentada con las cartas y la sorprenden. Y fue el momento que la tomaron presa. ¿Ya? Yo no sé realmente si murió en prisión o la soltaron, pero después de ese evento ella desapareció en la escena social francesa. Bueno, oye, nos pilló la hora, vos, Patricio, Rodrigo, ya llevamos una hora. Vamos entonces a tener que juntarnos, Patricio, una vez más, porque quedamos todos con ganas, además de ver el masón, el tarot que hiciste tú, el claro. tarot masónico. Entonces, y nos quedaron algunas temáticas bien interesantes. Una se me ocurrió, Rodrigo, además, que un día podríamos hablar del tema del futuro, lo profético, en relación a las religiones también, ¿no? Sí. Como, ¿cierto? Sería interesante ver cómo porque esto, por supuesto, pertenece al mundo esotérico, pertenece al mundo... Digamos, la pregunta puede ser cómo las distintas religiones conciben la idea de un destino, de una predestinación. Eso. Esa sería la pregunta. Ya. No sé, Rodrigo, si quieres decir algo más. No, solamente yo creo que vamos con nuestra recomendación de texto, porque eso se espera. ¿Ya? Eso es lo que se espera, exactamente. ¿Sí? Así que, primero agradecer a Patricio por acompañarnos hoy y dejarlo comprometido para una siguiente oportunidad, porque tenemos que ver el tarot masónico. De todas maneras. Tenemos que conversar de ello. Pero esta oportunidad, dado la temática que hemos estado conversando, recomendar este libro de Isabel Nadolny, que es Historia del Tarot. ¿Ya? Tremendo libro. Isabel Nadolny. Entonces, este es un tremendo texto que viene hablando mucho de lo que Patricio nos ha estado comentando y muchos datos más todavía que pueden encontrar acá, en el de Isabel Nadolny. ¿Puedes ponerlo, Emir, en pantalla grande a Rodrigo con ese libro? A ver, vale. Vamos a ver si podemos... Chuta, parecí yo. No era yo. A ver. Tú que eres el que controla aquí. Ahí, Rodrigo, eso es. A ver, ahí está. Ahí está. Ya, listo. Historia del tarot de Isabel Nadolny. ¿Es un libro ilustrado con imágenes? Un libro también tiene mucha ilustración, mucha imagen. O sea, buenísimo. A ver, para acá. Mucha imagen. O sea, muy interesante, donde habla de la historia del tarot, del tema de la adivinación, cómo se empezó a relacionar con la masonería y algunos personajes que Patricio nos ha estado conversando también hoy. Bueno, yo obviamente no tengo ningún libro del tarot, porque yo creo que me harían un auto de fe prontamente en la iglesia si me pongo a recomendar libros del tarot. Así que lo único que tengo es un juego para jugar al Carioca. No sé si eso vale o no, pero no tengo mucho más que eso. Pero Patricio, te queremos agradecer con Rodrigo tu siempre agradable y muy sapiente, además, información que nos traes, que lo encuentro muy, muy interesante. Fue todo un descubrimiento que un pastor haya... Con eso me salvo. Si alguien me critica, digo, oye... Claro, un pastor francés que escribió un tarot, hizo un tarot. Así que nos encontraremos entonces la próxima semana. Gracias, Patricio, por acompañarnos. Rodrigo, gracias por, como siempre, acompañarnos en tremendas conversaciones aquí en Librósfera de los temas que nos apasionan, por los temas que tienen que ver con lo místico, con lo simbólico, lo esotérico, que después se transforma en exotérico, ¿no? Así que muchas gracias a ambos, que estén todos muy bien y nos encontramos la próxima semana en nuestro Librósfera. Así será. Chao.